Desde lo físico, la artrosis cervical implica el desgaste del cartílago en la parte intervertebral entre las vértebras C1 y C7, generando dolor, rigidez, mareos o dificultad para mover el cuello. Aquí, lo que se somatiza, el conflicto emocional subyacente, se puede identificar de 3 a 4 conflictos. La artrosis puede nacer de dos polos emocionales muy concretos que se contradicen, que en apariencia se excluyen, pero en realidad son las dos caras de una misma moneda y la imposibilidad de ser libre mentalmente. Vamos a ver estos conflictos. Empecemos por estos dos que se contradicen. Primer conflicto: rigidez y necesidad de control mental. Aquí el dolor surge de sostener durante demasiado tiempo la misma idea, postura o punto de vista, ¿de acuerdo? Pero siempre hay una percepción de amenaza asociada, ¿de acuerdo? Amenaza en el otro, en el que yo tengo que ser el doble de rígido. Aquí la persona se aferra a su manera de pensar, porque cambiar le resultaría amenazante. Es decir, defiende al máximo su criterio, su verdad, su rol, aunque eso le cueste flexibilidad y vínculo luego. Y afecta sobre todo a la parte de la C1 y la C2. ¿Qué frases internas son típicas aquí? Tengo razón y no pienso ceder. Si cambio mi forma de pensar, pierdo autoridad o respeto. No quiero mirar desde otro lugar. Me da miedo que todo cambie. Así que, detrás de esta rigidez, suele haber un miedo profundo a perder identidad o control. Puede ser un reflejo del padre o una figura autoritaria del sistema familiar que enseñó que tener razón era sobrevivir. Así que el cuello registra este mandato. Mantente firme, no te doblegues en la forma de pensar. Segundo conflicto: adaptación excesiva y pérdida del propio punto de vista. Aquí es lo contrario al primer conflicto, ¿de acuerdo? Es el polo contrario, es el de quienes han girado tanto, pero girado tanto la cabeza para complacer o entender para no generar conflicto, que se han desgastado intentando sostener la paz mental del entorno. No defienden nunca su verdad por miedo a romper el vínculo con los demás. Pero aquí hay un desgaste muy importante. Su cuerpo se cansa de tanto mirar con comprensión, de tanto adaptarse a las ideas de los demás, negando la suya. No hay una coherencia. Ese mirar y adaptarme al otro es incoherente con mi necesidad. Y la zona más afectada aquí, de este segundo conflicto, se refleja más en la cervical media, en la C3 a C5. Y aquí podemos encontrar las frases internas típicas de las personas que se reflejan en este segundo conflicto, que son estas. Me he pasado la vida entendiendo a todos, pero nadie me entiende a mí. Si digo lo que pienso, decepciono o causo conflicto. No quiero perder el cariño de los míos por pensar diferente. Fijaros que aquí la artrosis aparece por agotamiento, por haber girado más de la cuenta sin permitir al cuello volver a su centro. Es el reflejo de una herencia muy emocional, donde amar quizá era sinónimo de adaptarse o callar. Ahora veamos el tercer conflicto que se somatiza en esta parte de las cervicales, y es el no expresar y actuar según mi verdad, según mi coherencia, estar en coherencia. Estas vértebras, que son las cervicales bajas, las que se ven más afectadas, la C5 a C7, son el puente entre la palabra, el pensamiento y la acción. Por ellas desciende el impulso nervioso que une el cerebro con los hombros, brazos y manos, es decir, la capacidad de llevar al mundo lo que pienso y siento. Así que cuando hay desgaste en estas cervicales bajas,
El mensaje es el siguiente: pienso algo, pero no lo llevo a la acción. Sé lo que quiero decir o hacer, pero me lo contengo, me lo reprimo. Quiero actuar desde mi coherencia, desde mi verdad, pero temo las consecuencias de hacerlo. En definitiva, si la persona camufla y calla su pensamiento por miedo, las cervicales bajas se contraen para retener esa energía. Si piensa mucho y actúa poco, se produce una congestión energética que puede acabar en esa rigidez en esta zona o en artrosis en casos más impactantes de aguante a largo plazo. Además, el reflejo del desgaste por sí mismo en las cervicales suele ir acompañado de hombros duros, brazos tensos. Los brazos quieren actuar, pero la cabeza no da permiso. ¿De acuerdo? ¿Qué más encontramos en la artrosis cervical? Veamos desde la parte transgeneracional. La herencia familiar suele estar llena de rigidez mental o lealtades ideológicas. Por ejemplo, personas que crecieron en familias donde no se discutía, donde la palabra del padre o la madre era ley, donde pensar diferente era motivo de rechazo o abandono. Así que el cuello hereda esa tensión. Obedece, pero no cuestiones. Calla, aunque tengas razón. Sé fuerte, no te quejes. Así, este trauma emocional de no contradecir, no hablar, no girar la cabeza, se convierte en décadas después en una limitación física. ¿De acuerdo? En muchos casos hay una memoria transgeneracional de rigidez o autoridad incuestionable. Padres o abuelos con pensamiento rígido, políticos, religiosos o morales inamovibles. Familias donde el rol masculino dominaba las ideas. Mujeres que no podían expresar sus pensamientos sin consecuencias. Así que el cuello se carga entonces de ese linaje mental y emocional, sosteniendo lo que no se permitió cuestionar. ¿De acuerdo? Siempre hay un miedo a cuestionar, a girar el punto de vista, a analizar. Cuestionar porque equivale a abandono, equivale a humillación. Aquí se entraría más en indagar en la herida emocional concreta, en cómo se estructuró el patrón. La lectura por vértebras sería la siguiente. C1, llamada Atlas, sería como la necesidad de tener siempre la razón, miedo a perder la cabeza o el control. C2, resistencia a escuchar otras opciones, rigidez mental. C3, bloqueos en la comunicación, temor a expresar lo que se piensa. C4, me cuesta tragar lo que oigo, conflictos con autoridad o palabras no digeridas. C5, dificultad para decir lo que se siente. C6, una sobrecarga por querer sostener mentalmente a todos. Y C7, miedo a perder la dirección o romper con el rol que me da identidad. Además, no cedo ante lo que yo creo. No me permito actuar ni expresar mi identidad. Así que sanar el conflicto emocional de artrosis cervical implica sí o sí aprender a girar con suavidad, soltar el control y permitirnos mirar la vida desde otro ángulo. O bien, si somos muy egocéntricos, soltar esa autoridad desgastante del yo. Y si somos demasiado flexibles y nos hemos desgastado en esa flexibilidad exagerada, entonces centrar más la mirada en la coherencia interior, en esa verdad nuestra con uno mismo, aunque eso traiga disgustos a terceros. Hemos de estar preparados y dispuestos a la incomodidad
de la contradicción, del disgusto que trae el ser auténtico. ¿Qué frases, qué sentimientos podemos interiorizar aquí? Los siguientes. Me permito girar con confianza hacia nuevas perspectivas. Mis pensamientos pueden cambiar sin perder mi esencia. Ya no necesito tener la razón, prefiero tener la paz. Suelto el control mental y dejo que la vida me muestre nuevas miradas, nuevas percepciones. Mi cuello se libera del peso de las viejas creencias y mi cuello se libera de la necesidad de defender una postura o una versión. Y hasta aquí el tema de las cervicales artrosis. Bendiciones y hasta el próximo episodio.